Capítulo 4. Odisea en la Operación Miel y Plumas. Descargo de responsabilidad. Todavía no soy dueño de Naruto. Parte 0. Operación Miel y Plumas. Primer intento de sellar los suministros de Operación Éxito. Lanzamiento de sello, súper exitoso, relató con alegría. Este fue un gran logro. Después de completar su broma del siglo, definitivamente se iba a regalar ramen Ichiraku. Al inspeccionar brevemente sus suministros para asegurarse de que no faltara nada o estuviera roto, Naruto se emocionó al notar que todo se veía genial. Ahora era el momento de empezar. Naruto volvió a sellar rápidamente sus suministros y continuó con la misión. La operación Miel y Plumas está lista. Finalmente había llegado el momento de recuperar a ese buen sensei. Nadie lo echó de clase sin una buena razón, sin sufrir las consecuencias. Con sus suministros resellados, Naruto colocó el pergamino en sus pantalones antes de dirigirse a su ubicación objetivo. Como se indica en la regla maestra de las bromas número 40, siempre conozca los patrones típicos y los gestos habituales de su objetivo antes de hacer bromas. Como resultado, Naruto había pasado la última semana estudiando los movimientos de su sensei dentro y fuera del aula. Antes de emprender su aventura de vigilancia de una semana, la reacción inicial de Naruto había sido hacerle una broma al hombre en su casa. En teoría, la ubicación era perfecta ya que, en primer lugar, era el lugar más fácil para el exceso, lo que, en segundo lugar, no requeriría casi ninguna investigación antes de que pudiera ejecutar su broma. Seguro que Sensei probablemente tendría varias trampas discretas en el lugar, pero esas no serían tan difíciles de sortear. Después de todo, nada era más difícil de sortear que las trampas en el complejo Uchiha o los edificios de la policía Hyuga, y aún así se las había arreglado para superarlas. Por supuesto, eso fue antes de que mejoraran su seguridad, pequeños detalles que realmente no importaban mucho, ya que estaba seguro de que con el tiempo suficiente podría sortear a los nuevos también. Entonces, sí, Naruto estaba bastante seguro de que podría haberlo hecho, quiero decir, infiltrarse en el apartamento de su sensei, pero sin testigos. ¿Dónde estaba la diversión en eso? Después de todo, una broma solo era realmente genial si tenía a alguien que la presenciara. Ese nivel de vergüenza no podría pasar sin una audiencia. Ese era el objetivo de la regla maestra de las bromas número 56.5. Así que el apartamento de Sensei estaba fuera y, por supuesto, no hacía falta decir que el aula también estaba fuera ya que Sensei estaría esperando algo de allí. Aunque eso no significaba que Naruto no pudiera haberlo golpeado allí. De hecho, apuntar al aula habría agregado un nivel de dificultad que habría hecho que la broma fuera aún más divertida y que el resultado final fuera aún más dulce. Sin embargo, ese tipo de broma habría supuesto otra semana de preparación. Simplemente no había forma de que fuera a esperar tanto. Especialmente no cuando todavía era posible para Sensei darse cuenta antes de que la broma estallara. Simplemente no había forma de que pudiera garantizar una broma exitosa con Sensei con esta alerta. Incluso él estaba dispuesto a admitir que sus habilidades para hacer trampas y colocar eran tan buenas. Con suerte, con los nuevos sellos que estaba aprendiendo, ese ya no sería el caso, pero eso no fue ni aquí ni ahora. Mejorar sus habilidades para hacer bromas llegaría con el tiempo. Podría esperar algo así. De todos modos, no era como si realmente quisiera hacer otra broma en el salón de clases tan cerca de la última. Ese tipo de decisión probablemente no le sentaría muy bien a Jiji y ya iba a estar en el hielo cuando terminara esta broma. No hay necesidad de empeorarlo. Lo que le dejó solo con una opción real más, seguir a Sensei para encontrar su lugar favorito. Honestamente, en realidad no había tomado toda la semana para descubrir el lugar favorito de Sensei después de la clase. El hombre era como un reloj con sus hábitos y el Shiitake Bar y Grill era solo una gran parte de eso. Personalmente, Naruto pensó que el hombre pasaba demasiado tiempo en el bar mayoritariamente ninja, pero oye, ¿qué sabía él? Por lo general, no tenía el hábito de medir cuánto tiempo pasaba el ninja promedio en los bares, por lo que realmente no tenía mucho con qué compararlo. Por supuesto, no importaba particularmente si Sensei tenía un problema con la bebida o no, eso realmente no había sido a lo que Naruto realmente había estado prestando atención durante la última semana de seguir al hombre. No, en las horas de estudio que había hecho, había descubierto varias cosas. En primer lugar, los propietarios eran civiles. Una pareja bastante promedio que tenía 3 hijos, de los cuales ninguno parecía querer unirse a las filas ninja y solo uno, el más joven, parecía remotamente interesado en hacerse cargo del legado de la familia. Naruto se encogió de hombros ante ese pensamiento.
Realmente no podía entender por qué alguien querría una vieja y aburrida vida civil. Incluso en el orfanato, la mayoría de los niños habían querido unirse a las filas de la fuerza policial Hyuga o la fuerza ninja de Konoha. Por supuesto, tal vez eso se debió a que ninguno de los huérfanos que conocía pensó que tenía la oportunidad de convertirse en aprendiz de un comerciante, pero estaba bastante seguro de que tenía más que ver con el hecho de que ser un civil normal y corriente era solo aburrido. Por supuesto, todo lo que eso significaba era que no tendría que preocuparse de que los dueños se interpusieran en su camino. De ninguna manera estaban equipados para siquiera intentar detenerlo. Sin embargo, eso dejó la segunda información que había obtenido de su semana de observación, los clientes. Por lo que podía ver, los clientes estaban compuestos principalmente por Chunin y Genin mayor. Formaban una multitud ruidosa y bulliciosa, pero aparte de eso, realmente no representaban una gran amenaza para su misión. Así que, en pocas palabras, había aprendido que no se necesitaría mucho para infiltrarse en el lugar. Lo cual era bueno, porque eso significaba que tampoco tendría mucho de qué preocuparse al salir. Si bien escapar era siempre la más difícil de las tareas, la dificultad se limitaba a la habilidad de los shinobi que lo perseguirían. Afortunadamente para él, había estado manejando a Genin desde que tenía 6 años y a Chunin desde que tenía 9. No tendría problemas para escapar de los clientes de este bar. Por supuesto, eso no significaba que no estuviera limitado porque sin importar el rango de los shinobi, todavía eran shinobi. Lo que significaba que probablemente podrían detectar una plataforma si estuviera en la puerta principal, sin importar que también la escondiera. Así que ese lugar estaba simplemente fuera de discusión. Otra opción era apuntar a una silla, pero tampoco era una buena idea. Sobre todo porque en los varios días que había estado siguiendo a Sensei, el hombre mayor no se había sentado en el mismo asiento 2 veces. Claro, normalmente se sentaba en la misma área, y Naruto podía apuntar a todas las sillas en esa área, pero ese realmente no era el punto. Quería hacerle una broma a Sensei, no a Sensei y a un grupo de shinobi al azar. Y aunque podría haber sido más fácil, no estaba dispuesto a volver a sus reglas maestras de bromas ahora. No, iba a seguir la regla número 51 y solo le haría una broma a Sensei, su objetivo previsto. Lo que lo dejó con una opción más, la puerta del baño. Aunque era un área de mucho tráfico, la puerta del baño tenía la ventaja adicional de estar metida bastante atrás en el bar. Lo que al final fue lo mejor porque significaba que el interior del bar oscurecido ayudaría a ocultar su trampa en lugar de la entrada principal bien iluminada. Ahora todo lo que Naruto tenía que hacer era determinar cuánto tiempo le tomó a su sensei antes de que el hombre necesitara hacer sus necesidades. Sorprendentemente, Naruto pudo descubrir un patrón con bastante rapidez. Tomando solo 2 días antes se dio cuenta de que Sensei debía haber tenido una vejiga del tamaño de una nuez porque el hombre mayor estaba en funcionamiento después de cada 2 tragos riéndose de su incapacidad para almacenar más fluidos en su cuerpo durante todo el camino hasta la puerta. Naruto había fruncido el ceño ante ese conocimiento, ya que puso un freno bastante grande en su horario. Si bien Sensei siempre se las arreglaba para quedarse al menos 2 tragos, no siempre tenía el mismo número todos los días. A veces eran solo los 2, mientras que otras tenía más de 5. Aunque Naruto no había podido entenderlo mientras seguía al hombre mayor, había descubierto un patrón bastante útil después de revisar todas sus notas. Sensei se quedó más tiempo después de asignarle a la clase una tarea larga y se quedó la menor cantidad de tiempo en los días de exámenes. Esa, por supuesto, había sido la razón principal. Naruto había elegido hoy de todos los días para hacerle una broma a Sensei. Aunque Naruto se había saltado la segunda mitad de la clase para prepararse para esta broma, había estado allí el tiempo suficiente para recibir la tarea de la noche de Sensei. Dada la duración de la asignación que habían recibido ese mismo día, Sensei estaba obligado a pasar horas en su bar favorito. Naruto tendría al menos 2 intentos. Lo cual era algo bueno considerando la variante bastante larga que le tomó a Sensei terminar cada bebida. Desafortunadamente, después de solo una semana de estudio, Naruto no pudo reducir la tasa de consumo más allá de un intervalo de 15 minutos. Era un período de tiempo que ya había probado, después de haber hecho 2 ensayos con distintos grados de éxito, pero no se preocupó. Había elegido hoy de todos los días para compensar ese defecto en su plan. Todo lo que tenía que hacer ahora era llegar allí, utilizar su magia usando las amplias sombras en el espacio ya oscurecido y observar a Sensei para averiguar qué tan borracho estaba el hombre para estimar cuántas bebidas había tomado. Esa última parte sería la más fácil porque todo lo que tenía que hacer era escuchar la conversación del hombre.
Al final resultó que, Sensei era un borracho jactancioso y ruidoso. Como tal, la cantidad de bebidas que había consumido era directamente proporcional a lo ruidoso que era, así como a la frecuencia de la frase cuando yo era un genin. Bastante fácil de seguir. Por supuesto, tendría que tener cuidado al activar la trampa. Después de todo, este era un baño público, y no le haría ningún bien golpear a la persona equivocada solo porque no estaba prestando suficiente atención. Naruto suspiró. Ciertamente habría sido bueno si tuviera un sello que pudiera hacerlo por él. Algo que pueda sincronizarse con una persona específica que elimine esa variable para que no tenga que preocuparse tanto. Sí, definitivamente necesitaría hacer algo así, pero ese tipo de pensamiento era para otro momento. Ahora mismo necesitaba dar un paso a la vez. Y ese primer paso resultó ser este. Naruto se detuvo fuera del Shiitake Bar y Grill, mirando hacia el sol en un intento de obtener una estimación aproximada del tiempo. Hombre, realmente necesitaba un reloj. Haciendo a un lado ese pensamiento, Naruto terminó su estimación. Si tenía este derecho, entonces a Sensei le quedaban otras 2 horas de clase antes de que el resto de sus compañeros fueran despedidos. Eso le dio 2 horas más la hora y media de tiempo extra que Sensei pasó revisando notas y ayudando a cualquiera, bueno, casi a cualquiera, que quería la ayuda después de su lección. Asintiendo para sí mismo, Naruto hizo clic en el pequeño botón rojo de su grabadora cuando un pensamiento lo golpeó. Nota para mí mismo, diseñé un sello de sincronización y activación. Además, piense en agregar algún tipo de reconocimiento personal más adelante. Con un clic rápido, Naruto dejó de grabar, fundiéndose en las sombras cuando entró en el bar. Ahora era el momento de la configuración. Menos de 1 hora después encontró a Naruto afuera del bar tratando de encontrar algo más que hacer para ocupar su tiempo. Bueno, no puedo simplemente sentarme aquí haciendo girar los pulgares, pensó mientras se empujaba por un costado del edificio. ¿Sabes? Tengo un poco de hambre, continuó mientras se dirigía hacia su puesto de comida favorito, escabulléndose entre la multitud en un intento de no ser visto. Hacer bromas era divertido y todo, pero a menudo no dejaba tiempo para mucho más, como el almuerzo. Un ruido sordo llenó el aire haciendo que las orejas de Naruto se encendieran en rojo. Sí, la comida suena como una gran idea, murmuró en voz baja para sí mismo con una palmada avergonzada en el estómago. Buscando en sus bolsillos, Naruto revisó para asegurarse de que tenía suficiente para al menos un tazón. Después de unos momentos de búsqueda infructuosa, se las arregló para encontrar un par de ryō arrugado, no lo suficiente ni siquiera para el cuenco más barato. Dan, parece que dejé a Gama-chan en casa, pensó antes de cambiar rápidamente de dirección, mientras que a veces podía convencer al anciano de un plato de ramen gratis, no siempre era seguro. Además, se suponía que todavía estaría en clase. El anciano podría ahuyentarlo por principio, ¿y a dónde lo llevaría eso? Solo desperdició media hora cuando tuvo un suministro perfectamente bueno en su apartamento. En realidad, con ese pensamiento, probablemente debería tener más cuidado, pensó Naruto mientras se acercaba a los edificios circundantes, mezclándose con las sombras. Como se había convertido en un hecho bastante molesto, si la policía de Hyuga lo detectaba, especialmente durante las horas de la academia, a menudo lo arrestaban. Ya ni siquiera tenía que estar haciendo nada malo. ¿A qué estaba llegando el mundo cuando un niño no podía caminar por las calles de su aldea ninja sin ser molestado? Naruto negó con la cabeza ante la idea mientras sus ojos se posaban en 3D ese horriblemente familiar uniforme del color del ganado. Simplemente no estaba bien, pensó mientras circunnavegaba fácilmente al trío, sus uniformes gris claro indicaban claramente que no estaban demasiado arriba en la cadena alimentaria. Continuando hacia su apartamento, Naruto aceleró el paso. Pudo haber evitado una captura completamente injustificada, pero mientras estuviera al aire libre no podía relajarse realmente. 2 horas después, Naruto saltaba de su apartamento, después de comer, reabastecía sus suministros y hacía un inventario de todo lo que necesitaría comprar o hacer para reponer sus suministros. Si bien estaba bastante seguro de que podría pagar todo lo que necesitaba si compraba correctamente, definitivamente estaba esperando su cumpleaños cuando Jiji logró conseguirle un poco más de su estipendio. Por lo que podía decir, iba a necesitar dinero extra para pagar los suministros de sellado que necesitaría. Por supuesto, nada de eso realmente importa ahora, no cuando tenía que terminar una broma. Manteniéndose en las sombras, Naruto regresó al lugar favorito de Sensei. Mientras no pareciera demasiado sospechoso, la policía de Hyuga realmente no podría detenerlo. Después de todo, no eran horas de la academia, se le permitió caminar por las calles de Konoha.
Al salir de las sombras, Naruto se puso al día con la multitud de la tarde. Mezclado mientras seguía al grupo bastante ruidoso hacia la calle en la que necesitaba estar. Parece que todo va de acuerdo con... Sacado de sus pensamientos por el tirón bastante fuerte de la parte de atrás de su chaqueta, Naruto miró a los ojos blancos pálidos y una cara en blanco. ¿Nanda? Preguntó mientras ojos confusos se encontraban con la mirada severa que le devolvía la mirada. Uzumaki-san, ¿qué estás haciendo en esta parte del pueblo? Con la boca abierta, una excusa fácil lista y esperando salir de sus labios, Naruto fue interrumpido por el compañero de ojos azules de Hyuga-san. Solo hay bares y parrillas en esta calle, Uzumaki-san. Todos los cuales requieren el estatus de adulto para entrar. La última vez que verifiqué eso no te incluía a ti, dijo, empujando a Naruto en el pecho. Naruto lo fulminó con la mirada. El hombre no era un Hyuga, pero seguro que era lo suficientemente malo como para llevarse bien con ellos. Concentrándose en Hyuga-san, Naruto intentó soltarse de su agarre. Realmente no podía permitirse el lujo de que lo llevaran a la jefatura de policía de Hyuga. Ya le costó bastante escapar de las torres de policía normales. Y si todavía planeaba hacerle una broma a Sensei esta noche, entonces no tendría tiempo para evitar la seguridad adicional de la sede. Shimata. Naruto maldijo internamente cuando el agarre de Hyuga-san se apretó. Parecía que iba a tener que hablar para salir de esta. Oh, vamos Nii-san, Hyuga-san, no hay nada de malo en que yo dé un pequeño paseo. No hay necesidad de ponerse tan manos, se quejó, tratando de mantener su tono ligero y dulce. Por la expresión del rostro de Nii-san, no pensó que estaba engañando a ninguno de los dos. ¿Es así? Nii-san comenzó a fruncir el ceño firmemente en su rostro. Entonces quizás podamos ayudarte a llegar allí. ¿A dónde dijiste que ibas de nuevo, Uzumaki-san? No lo hice. Realmente no estoy caminando hacia nada en sí, solo hablando un paseo. Tengo permitido hacer eso, ¿sabes? El Hyuga y su compañero intercambiaron miradas. ¿Un paseo, Sí, no es un crimen, asintió Naruto con confianza. No había forma de que pudieran arrestarlo solo por caminar por Konoha, no fuera del horario de la academia. Bueno, creo que esa es una causa probable, Keigo-san, declaró Nii-san, mirando directamente por encima de la cabeza de Naruto. Oye, espera. ¿Qué quieres decir con causa probable? Solo estoy caminando, solo salgo para ir al parque, gritó, agitando las manos mientras Hyuga-san lo levantaba más alto del suelo. Inténtalo de nuevo Uzumaki-san, el parque no está cerca de aquí, respondió Nii-san, señalando a su compañero con un asentimiento. Te aceptaremos antes de que puedas meterte en más problemas. Colgando en el aire mientras se movían, afortunadamente no en dirección al cuartel general, Naruto miró a su capturador. ¿Es esto realmente necesario? Se quejó, una mano apuntando acusatoriamente al puño ofensivo que aún lo sostenía por encima del suelo. Simplemente protocolo, Uzumaki-san, declaró Hyuga-san mientras se acercaban a la torre Hyuga más cercana, el fulminante número 3 mirándolo. Shimata. Naruto maldijo, un puchero se formó lentamente en su rostro. Esto es todo lo que necesito, y en la cúspide de una broma tan genial. Absolutamente maravilloso, pensó mientras cruzaban el umbral, sin molestarse en mirar alrededor del lugar. No era como si esto fuera algo que no hubiera visto antes. No era exactamente un extraño en ninguna de las torres, ni mucho menos. Y honestamente, los Hyuga eran diseñadores realmente pobres, al menos esa era su opinión experta. Básicamente, si has visto una torre aburrida, las has visto todas. Y él lo sabría. Naruto estaba bastante seguro de que era la única persona en ser llevada a todas las torres de Konoha. Ese fue un logro del que estaba bastante orgulloso por razones obvias. Naruto no se molestó en mirar hacia arriba hasta que lo dejaron, con bastante rudeza, sobre una silla de metal duro familiar. Sala de interrogatorios 9, pensó con una rápida mirada a su alrededor. Parece que es mi día de suerte, terminó con una sonrisa en su rostro. Después de todo, el 9 era su número de la suerte. Nii-san se dejó caer en el asiento frente a él, sus ojos azul claro intentaron hacer agujeros en la cabeza de Naruto. Naruto no se inmutó por su intento, aficionado. Entonces, ¿cuál es el cargo? Naruto sonrió. En realidad, todavía no había hecho nada y no había bromeado con nadie en más de una semana. No tenían nada sobre él y él no tenía absolutamente nada de qué preocuparse. Tenía esto en la bolsa. No te preocupes. No necesitamos que confieses tus crímenes. Estoy seguro de que algunos civiles ya te han denunciado. Siéntate mientras que Igo-san revisa para ver qué problemas has logrado hacer hoy.
A este paso, te tendremos sentado frente a Okage-sama en menos de una hora. Solo tardaré un momento, Kouga-san, anunció Hyuga-san antes de salir de la habitación. La sonrisa de Naruto solo se ensanchó cuando se reclinó en el duro asiento, levantando los pies para apoyarlos en la mesa entre ellos. La suerte definitivamente estuvo de su lado hoy. Vete, tengo todo el día, mintió Naruto fácilmente, había aprendido desde el principio que ser arrogante era la mejor manera de lidiar con los miembros de la fuerza policial que no son Hyuga. Pero me dejarás ir en media hora, como máximo. ¿Todavía te obligan a disculparte o tu sargento tiene que hacerlo? Es curioso, pero parece que no puedo recordar, terminó con un sonrío, feliz de ver el color rojo de sus mejillas. Ríete todo lo que quieras, Uzumaki-san, pero no te sacará de esta habitación más rápido. Ambos sabemos que no tramas nada bueno, respondió Nii-san, su tono incluso a pesar de la furia que Naruto podía ver. Ardor en sus ojos. Naruto asintió una vez. Nii-san ciertamente se las arregló para mantener la calma. A fin de cuentas, eso fue bastante impresionante. De hecho, podría llegar bastante lejos dentro de la policía de Hyuga. Tal vez, pero eso no cambia el hecho de que no he hecho nada hoy. Ya verás, terminó Naruto, mirando alrededor de la habitación hasta que sus ojos aterrizaron en la cámara de vigilancia en la esquina. Sonriendo a la cámara, Naruto se retiró a sus pensamientos. Esto estaba tomando mucho tiempo, pero no demasiado. Si tenía cuidado, aún debería poder llegar al bar antes de perder sus dos oportunidades de vengarse de Sensei. Muy pronto, Hyuga-san estaba asomando su cabeza hacia la habitación. Kouga-san si lo desea, dijo el hombre rápidamente, cortando a su compañero antes de que Nii-san pudiera decir una palabra. Con un asentimiento, Nii-san se fue, pero no antes de amenazar a Naruto con escapar, lo que por supuesto era completamente innecesario. Solo trató de escapar cuando en realidad era culpable de algo, después de todo, no fue realmente una pérdida hasta que estuvo de pie en la torre de Jiji. Minutos después, la puerta se volvió a abrir y la sonrisa de Naruto se hizo más amplia. Si bien Hyuga-san no estaba revelando mucho, Nii-san era un libro abierto. Y ahora mismo, no parecía muy complacido. Entonces, ¿cuál es el daño? Uzumaki-san, por así decirlo, declaró Hyuga-san, señalando hacia la puerta abierta. Por supuesto que lo haré, Hyuga-san, respondió Naruto, la sonrisa aún iluminaba su rostro mientras saltaba de su silla, con las manos firmemente metidas en su bolsillo. El camino de regreso a la entrada fue silencioso e incómodo y a Naruto le encantó cada momento. Deteniéndose en la puerta, esperó. Esta era la policía de Hyuga. Se esperaba una disculpa. Después de todo, era lo más educado. Gomen, Uzumaki-san, gruñó Nii-san, con la ira clara en su postura mientras se obligaba a salir de sus labios a la disculpa. Muchas gracias, se rió Naruto antes de comenzar en la dirección opuesta a donde realmente necesitaba ir. Te lo dije, me estarías disculpando, Nii-san, gritó por encima del hombro mientras aceleraba el paso. Necesitaba perderse de vista antes de que Nii-san perdiera la calma. Manteniéndose en las sombras, Naruto pasó otros 10 minutos yendo en direcciones aleatorias antes de finalmente regresar al bar. Puede que se haya escapado de la policía de Hyuga una vez hoy, pero no fue lo suficientemente ingenuo como para pensar que nadie lo seguiría. Como decía la regla maestra de las bromas número 47, no corra riesgos que no tiene que tomar. Entonces, incluso si nadie estaba detrás de él, lo cual dudaba mucho, sus habilidades para hacer bromas eran legendarias y serían tontos si no lo rastrearan, no estaba dispuesto a arriesgarse. Finalmente, Naruto regresó al Shiitake Bar y Grill. La operación Miel y Plumas fue un éxito. Arrastrándose en los oscuros confines del bar, Naruto se dirigió hacia su lugar ensayado. Puede que haya llegado tarde, pero eso no significa que esté fuera del juego todavía. Al escuchar la conversación de Sensei, Naruto sonrió. El hombre era ruidoso, mucho más fuerte que su mínimo de 2 tragos. Y aún mejor, parecía que Sensei no podía pronunciar 2 frases sin mencionar su tiempo como genin. Si tenía este derecho, entonces esa bebida que Sensei estaba tomando era probablemente la 4ª de la noche. Como sucedió, la suerte estuvo de su lado porque apenas Naruto hizo sus cálculos, su sensei se estaba levantando de su mesa, riendo a carcajadas mientras sus amigos se burlaban de él mientras se dirigía al baño. Esperando con la punta de los dedos de los pies, Naruto observó cómo su sensei se dirigía a la puerta. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Sensei estaba en su lugar, justo al lado de la puerta del baño. Sin nadie más cerca para quedar atrapado en la explosión, Naruto liberó su trampa.
Bang, el sonido fue suave pero efectivo, deteniendo a Sensei en seco cuando la miel salió disparada, cubriendo al hombre en el proceso. Actuando con los reflejos de un Chunin, Sensei se apartó del camino, dando un paso hacia él, convenientemente, único lado disponible. Tal como se esperaba, la última mitad de su trampa se soltó, las plumas de ganso cayeron como lluvia mientras se pegaban a la miel como pegamento. Naruto sonrió ampliamente, admirando la nueva apariencia que lucía su sensei. Todo había sucedido en una fracción de segundo, pero fue uno de los segundos más satisfactorios de su corta vida. Mirando alrededor al residuo de la trampa, miel y plumas esparcidas por el suelo ya húmedo del bar, Naruto casi sintió pena por el desastre, casi. Desafortunadamente, era solo la triste realidad de la vida. En la búsqueda de la justicia, a veces hubo daños colaterales. Por supuesto, por el volumen de la risa en todo el bar, Naruto no pensó que a mucha gente le importaría. Muchos eran los hijos del dueño cuando tenían que limpiar el desorden, pero bueno, lo superarían. Parece que Uzumaki te hizo bien. Naruto escuchó mientras se dirigía hacia la puerta. Siempre fue bueno que se reconociera su trabajo. Escabulléndose entre las sombras, Naruto no pudo evitar la pequeña risa que se le escapó. Se había vuelto bastante bueno con Sensei. Ese fue un trabajo bien hecho en su libro. Además, había sido muy divertido. Seguro que tendría que tener más cuidado con la policía Hyuga, pero había conseguido hacer una broma increíble. Mejor aún, las bromas solo mejorarían con cada nuevo sello que aprendiera. Solo deseaba poder hacer algo más que uno por nuevo sello. Aún así, le había prometido a Gigi que no se exageraría para que no lo hiciera. Él era Uzumaki Naruto y nunca se retractó de una promesa. Además, siempre había formas de evitarlo. Después de todo, nunca dijo nada sobre exagerar con una broma. Sonriendo ampliamente, Naruto sacó su grabadora. Nota para mí mismo, haz todo lo posible en la próxima. Capítulo 5. El examen Genin. Notas de autor. Aquí está la lista de nuevas palabras japonesas que encuentro bastante irónicas porque son casi exclusivamente formas diferentes de decir gracias. Doumo, arigatou, arigatou gozaimasu y doumo arigatou gozaimasu. Todas estas son formas de agradecer. Ohayou gozaimasu. Esta es una forma muy educada, formal, de decir buenos días. Konnichiwa, buenas tardes. Senpai, señor, en el trabajo o en la escuela. Superior, honorífico. Arco, examen Genin. La pálida luz de la luna brillaba en el cielo nocturno, iluminando el mundo debajo de ella. Los edificios estacionarios que reflejaban la luz suave dejaron el área con un extraño brillo espeluznante. Su luz blanca penetrante ilumina a los habitantes en reposo dentro de los confines de cada imponente estructura. Hinata durmió tranquilamente bajo el pálido resplandor de la luna. El lento y constante flujo de su respiración no fue perturbado mientras el tiempo pasaba lentamente. Una respiración invariable tras otra. Un corazón inquebrantable latía tras otro. Ella siguió durmiendo. De repente, sin cambios visibles y sin ningún indicador perceptible, sus ojos se abrieron de golpe. Y ella se despertó. Mirando el techo de baldosas lisas sobre ella, Hinata no hizo ningún movimiento para levantarse. Ella se quedó quieta. Con la mirada fija en el techo sin moverse, no se molestó en mirar a su alrededor. Después de todo, tenía pocas razones para hacerlo, ya que hacía mucho tiempo que había memorizado el diseño simple de sus habitaciones. Además del escritorio de roble presionado contra la pared del fondo, no había nada notable dentro de los límites de su espacio. Sin pinturas elaboradas para contemplar. Sin decoraciones coloridas para romper la interminable extensión de la monotonía. Ni siquiera un reloj colocado en lo alto de una pared o bajo sobre la mesita de noche. No había nada. Por supuesto, hacía mucho que había aceptado la falta de decoración. Como siempre decía Otousama, el mundo estaba lleno de distracciones. No había necesidad de llevarlo al único espacio tranquilo de uno. Por supuesto, ahora que era mayor, también se dio cuenta de las razones políticas para vivir mínimamente. En una aldea ninja dentro de un clan ninja prominente, los poderosos y ricos eran mal vistos si destacaban su elevado estatus con pequeñas exhibiciones de artefactos frívolos. Un líder siempre debe anteponer las necesidades de su gente a las propias. Como tal, los artefactos y pinturas interesantes no tenían lugar dentro de la mansión de la casa principal, y mucho menos en sus propias habitaciones. No era como si necesitara esos artículos. Había pasado tan poco tiempo en su habitación que las pinturas y las decoraciones eran una pérdida de recursos. Tenía poco uso para ese tipo de baratijas y balbuceos.
Además, un reloj sería otro objeto tan innecesario ya que no había necesitado uno para ayudarla a discernir la hora durante muchos años. Como nunca le habían permitido el uso de uno, había desarrollado sus propios medios para decir la hora. Xiaotou-sama tenía la intención de que ella se volviera completamente independiente de los dispositivos del tiempo, una teoría que estaba más que dispuesta a aceptar dada su constante insistencia en que ella fuera independiente en todos los sentidos. O tal vez simplemente había querido reforzar la importancia de la paciencia, ella no lo sabía. Sin embargo, fue debido a las estrictas directivas de Otou-sama que no habría relojes visibles dentro del recinto que le habían permitido aprender la valiosa habilidad. Como tal, actualmente no tenía ningún uso para los objetos. Inhalando profundamente, Hinata calculó el tiempo. 0447. Tenía otros 13 minutos antes de comenzar su día. 13 minutos antes de que todo cambiara, y no estaba muy segura de cómo debería sentirse al respecto. Hoy no sería como cualquier otro día. Y, por desgracia, no tenía el lujo de saber que todos volverían al mismo horario familiar al que se había acostumbrado tanto mañana, o incluso al día siguiente. No, hoy fue el comienzo de una nueva etapa en su vida. Hoy, ella comenzaría el proceso de convertirse en genin. Hoy, estaría un paso más cerca de hacerse cargo de su clan. Un paso más cerca de ocupar el lugar que le corresponde dentro de la aldea. Sabía que estaba lista para dar este paso. Sin embargo, ese conocimiento no impidió que la pequeña cantidad de ansiedad corriera por sus venas. Casi desde que podía recordar, había tenido una rutina estricta. Había variado poco en los últimos 8 años. ¿Y ahora? Ahora, esa rutina se rompería por completo. Si bien estaba segura de que podría forzar algún tipo de estructura en su nueva vida, sabía que no sería lo mismo. No habría nadie para llevarla de una actividad a la siguiente. Habría muy poca instrucción individualizada. Pasaría menos tiempo bajo la intensa y analítica mirada de Otou-sama. A los ojos de la aldea y del clan, sería una adulta. Ella sería oficialmente responsable de sus acciones, así como de las acciones de sus futuros compañeros de equipo. Si bien estaba segura de que tendría éxito en sus esfuerzos futuros, estas eran las tareas en las que se le había instruido durante los últimos 8 años, no podía deshacerse de la pequeña cantidad de ansiedad que susurraba en sus oídos que podría fallar en su camino hacia el éxito. Ella podría tropezar en el camino y aunque eso sería un pequeño revés, tal paso en falso decepcionaría a Otou-sama. Y ella no pudo defraudarlo. No podía decepcionar al hombre que se había tomado gran parte de su tiempo personal para instruirla concienzudamente en los caminos del clan. Incluso si ella luchaba por dominar una técnica de clan, él no se había rendido con ella. Él empujó y empujó hasta que ella lo hizo bien, y luego empujó más para que no solo se ejecutara a la perfección, sino que se arraigara en cada movimiento de ella. No importa que, ella no podría decepcionarlo. Por supuesto, se dio cuenta de que estas preocupaciones eran infundadas. Dado lo que sabía del entrenamiento de la Academia Ninja, que era bastante debido al hecho de que había pasado medio año estudiando y evaluando los regimientos de entrenamiento de la Academia Yuga, la Academia de Policía y la Academia Ninja, sería muy difícil decepcionar a Otou-sama hoy. De todos modos, habría sido bueno si tuviera a alguien con quien hablar sobre estos miedos. Sin embargo, ella era Yotsuji, y la Yotsuji no teme, al menos ella no lo demuestra. Por supuesto, podría confiar en Tatsuki-san, su único confidente dentro de un mar interminable de personas, pero incluso aquí vaciló. Ella siempre sería Yotsuji y, como tal, siempre tendría ciertos estándares que mantener incluso con su único confidente. Y realmente, esta pequeña ansiedad estaba por debajo de ella. Además, ella no sería la única afectada por los cambios que representó este día. Su rutina no fue la única que cambió hoy. Más que cualquier otra persona en todo el clan, la rutina de Tatsuki-san se vería afectada drásticamente por este próximo paso inevitable. Hinata aún podía recordar la última vez que había cambiado la rutina de su criado. Tenía 6 años y estaba acostumbrada a su hora habitual de despertarse. Pensando que le ahorraría a Tatsuki-san la molestia de despertarla por el día, se había levantado y estaba lista para el día ella sola. Estaba tan orgullosa de su logro que casi se había perdido la mirada caída del yeso en el rostro de su retenedor. Incluso a una edad tan joven se había dado cuenta de que había hecho algo mal. Fue entonces, a la tierna edad de 6 años, cuando se enteró de que sus acciones tenían consecuencias. Había aprendido que tenía que considerar todos los resultados posibles al decidir qué hacer. Se había dado cuenta de que el hecho de que pudiera hacer algo no siempre significaba que debería hacerlo.
Y se había tomado ese conocimiento en serio. Era la razón por la que Hinata se encontraba actualmente mirando las tejas blancas de su techo a pesar de que había estado levantada y lista para comenzar el día durante los últimos 10 minutos. Por eso continuaría tumbada aquí durante otros 3 minutos a pesar del hecho de que hacía mucho tiempo que había memorizado el diseño de las baldosas sobre ella. Incluso cuando solo estaba ocupada con sus propios pensamientos, se negaba a molestar innecesariamente a quienes la rodeaban. El aburrimiento no era una razón adecuada para causar dolor. Además, descubrió que disfrutaba bastante de la pequeña cantidad de felicidad que podía otorgar a quienes la rodeaban. Si pudiera proporcionar esa pequeña cantidad de felicidad a través de sus acciones, o en este caso la inacción, entonces lo haría. Especialmente si podía hacerlo sin recurrir a acciones impropias del Yotsuji. Era lo mínimo que podía hacer. Inmóvil, Hinata continuó mirando su techo. Si conocía a Tatsuki-san como pensaba, entonces su retenedor de cabeza estaría un poco temprano para comenzar el día. Hinata escuchó el suave y fuerte latido de su propio corazón mientras esperaba el último minuto antes del comienzo oficial de su día. Tendría que modificar su horario de entrenamiento matutino si quería usar su mañana de manera eficiente. En un día normal, la Academia Ninja comenzaba a las 0900, pero dada la naturaleza de hoy, la hora de inicio se había retrasado 1 hora. La teoría detrás de tal acción era dar a los graduados potenciales el poco tiempo extra que pudieran necesitar para prepararse para el examen. Ya sea por estudio adicional o simplemente más descanso, era una idea agradable pero equivocada. En su experiencia, 1 hora extra para el estudiante promedio haría poca diferencia en su desempeño general. El sonido amortiguado de la puerta al abrirse sacó a Hinata de sus pensamientos. De hecho, Tatsuki-san llegó un poco temprano esta mañana. Yotsuji-dono, es hora de comenzar el día, dijo Tatsuki-san mientras se movía por la habitación sacando los atuendos de entrenamiento de Hinata en el proceso. Arigatou Tatsuki-san. Apreciamos mucho tu ayuda, respondió Hinata mientras se deslizaba fuera de la cama. Era el momento de afrontar el día. Tatsuki-san, tu presencia no es necesaria. Soy bastante capaz de caminar a la Academia Ninja por mi cuenta, insistió Hinata a pesar de que estaba segura de que su criado no le permitiría hacer el viaje por su cuenta. Después de todo, a nadie le haría daño intentarlo. Ai Yotsuji-dono, tienes razón. No tengo ninguna duda de tu capacidad para hacer la excursión por tu cuenta. Eres capaz de muchas cosas maravillosas en honor de nuestro clan. Sin embargo, como te he recordado en varias ocasiones, es un honor para mí acompañarte. Dada la naturaleza del día, creo que incluso Genshiro-sama concedería mi pequeña petición. Ya que es su deber ser un imbécil más duro que el honorable Yashi-dono, espero que no me negarías esta petición, respondió Tatsuki-san con una pequeña sonrisa en sus labios mientras tomaba su lugar habitual un paso atrás ya a la derecha de Hinata. Tatsuki-san era Tatsuki-san, y su seguridad de que Hinata permitiría su solicitud sobre este tema era clara en su voz y en su postura. Hinata no podía negar más a Tatsuki-san el placer de despertarla por la mañana, y mucho menos una simple petición de caminar con ella como era el derecho de Tatsuki-san como retenedor de cabeza. Tatsuki-san continuó junto a ella, sabiendo ya el resultado de su solicitud incluso si Hinata no podía vocalizarlo. Hinata no se atrevió a responder a su pedido por temor a que la emoción se le escapara. Tatsuki-san la conocía tan bien, y Hinata podría decir que quizás era su única amiga, si la mujer algo distante podía ser llamada así. Como siempre, tenía esa habilidad innata para sacar a relucir el comportamiento muy poco parecido a Yuga en ella. Tal vez fue porque Tatsuki-san la había estado cuidando durante toda la vida de Hinata. Hinata se sacudió mentalmente sus pensamientos. Ahora no era el momento para que ella contemplara esa rareza. En cambio, comenzó a avanzar, confiando en que Tatsuki-san la seguiría sin una respuesta. Ah, tal como lo predije. Hoy será un día muy hermoso, comenzó Tatsuki-san mientras se dirigían hacia la academia. Este es un buen presagio, asintió sin esperar que su encargado se uniera a la conversación. Así fue la mayor parte de su conversación, hoy en día. Hoy lo harás espectacularmente honrando enormemente al clan, continuó, para nada molesta por el silencio de Hinata. A estas alturas, Tatsuki-san era más que capaz de mantener su conversación unilateral. Por supuesto que es de esperar, continuó Tatsuki-san, asintiendo ocasionalmente a un rostro familiar cuando pasaban. Le has traído a nuestro clan el mayor de los honores desde el día de tu nacimiento. Aún así, por alguna razón, siento que experimentarás un tipo diferente de desafío hoy. Algo más allá de los desafíos mentales y físicos del examen Genin.
Yo, por supuesto, me enfrentaré al desafío de encontrar algo que hacer conmigo mismo. Creo que practicaré con Genshiro-sama. Siempre me está acosando para que entrene más con él. Siempre es como esperas proteger Yotsuji Dono si no practicas. Le sigo diciendo que el día que necesites mi ayuda es el día en que la vida como la conocemos cambiará. Por supuesto, seguiré practicando. Los aspectos físicos del entrenamiento siempre han sido mi favorito. Y con usted comenzando su carrera ninja, tendré más tiempo para perfeccionar mis habilidades. Aún así, él sigue olvidando que tengo más que hacer que él. El honorable Yashidono no ha necesitado su ayuda directa en años. Respirando, Hinata se detuvo frente al edificio de la academia. Llegaron antes de lo que hubiera imaginado, pero Hinata no se sorprendió. Estaba segura de que Tatsuki-san había hecho eso a propósito para distraerla de lo desconocido que pronto vendría. La charla constante, suave y destinada únicamente a sus oídos, resultaba extrañamente relajante. Por mucho que su vida estuviera a punto de cambiar, parecía que Tatsuki-san nunca cambiaría. Al menos en este aspecto de su vida, el único elemento. Tatsuki-san dio un paso adelante, poniéndola al nivel de Hinata, antes de volverse hacia su cargo. Yotsuji Dono, siempre has enorgullecido al clan, y siempre continuarás haciéndolo porque eso es lo que eres. Recuerda siempre mantener la cabeza en alto. Eres un Hyuga. Nadie está por encima de ti, Tatsuki-san declaró suavemente, mientras miraba directamente a los ojos de Hinata. Hinata podía sentir el fantasma del suave toque que se habría posado brevemente sobre sus hombros si hubieran estado solos en la soledad de sus propias habitaciones. Con un breve asentimiento, Hinata se giró para entrar al edificio, el toque fantasma aún se reflejaba en su hombro. No necesitaba preguntar para saber que Tatsuki-san la estaría esperando cuando terminara. Algunas cosas simplemente no necesitaban ser dichas. Naruto salió corriendo de su apartamento como si su vida dependiera de ello. Cómo se las arregló para dormir demasiado estaba más allá de él. Había puesto su despertador a las 8:15, un poco antes de lo que normalmente se levantaba, solo para tener tiempo suficiente para ducharse, comer y repasar sus notas por última vez. Sin embargo, había dormido a través de su alarma que mirando hacia atrás no era todo que sorprendió. Solo que ahora eran las 0856, se había saltado el desayuno, apenas había tenido tiempo suficiente para ducharse y no había tenido tiempo suficiente para siquiera pensar en tomar sus notas y mucho menos leerlas antes de salir corriendo por la puerta. Tenía menos de 5 minutos para llegar a la academia antes de que Mizuki-sensei lo contara como ausente. ¿A dónde se fue toda mi suerte?, se preguntó mientras corría por la calle. Mirando hacia el cielo para medir el tiempo, Naruto maldijo. Shimata. A este ritmo, voy a llegar al menos 5 minutos tarde. Maldita sea. Solo sé que Mizuki-sensei va a usar esto en mi contra, pero tal vez Iruka-sensei evitará que me prohíba el examen, continuó mientras escalaba el costado del edificio más cercano. A veces, los tejados eran realmente el mejor medio de transporte. Saltando desde los tejados de Texas, Naruto se detuvo, abriendo la puerta de la academia mientras aceleraba hacia su salón de clases. Irrumpiendo a través de las puertas familiares, Naruto miró el reloj colgado en la pared. 0903, resopló, medio inclinado mientras trataba de recuperar el aliento. Eso está lo suficientemente cerca como para que Mizuki-sensei no pueda echarme, continuó, todavía jadeando en grandes bocas de aire. Probablemente acababa de hacer una nueva marca personal para llegar a clase. Antes de que Naruto pudiera disculparse por llegar tarde, Iruka-sensei lo saludó desde su escritorio. Ohayou Naruto-kun, es tan bueno verte tan brillante y temprano para el examen. Espera. ¿Temprano? Naruto pensó más que un poco confundido. Definitivamente llegó tarde. ¿Temprano?, preguntó en voz alta. El examen no comienza hasta dentro de 1 hora, respondió alegremente mientras ordenaba las páginas de su escritorio. Con suerte, no hubo una parte escrita de este examen. Realmente no tenía la capacidad de atención para sentarse y tomar otra prueba. ¿No habían tomado uno no hace 2 días? Mizuki-san le dijo a la clase ayer, amonestó Iruka-sensei. Naruto-kun, ¿cuántas veces te he dicho que no duermas en clase? Espera. ¿1 hora? Ahora definitivamente estaba confundido. Pero yo no. La mirada de decepción en el rostro de Iruka-sensei hizo que fuera obvio que no había nada que pudiera decir para defenderse. Naruto se vengaría de Mizuki-sensei por mentirle sobre algo tan importante. Por supuesto, solo fue una diferencia de 1 hora, tal vez Sensei simplemente no es tan bueno para decir la hora.
Pensó, sin querer desperdiciar sus asignaciones de bromas en un hombre que realmente no había sido tan malo con él. Solo era un riguroso con las reglas. ¿Cuál es la sexta vez que Mizuki-sensei se equivoca en el tiempo? Se preguntó Naruto. Hombre, tengo que dejar de preguntarle a qué hora empiezan las cosas. Simplemente no es bueno para hacer un seguimiento de los eventos. Oh, está bien. ¿Necesitas ayuda, Iruka-sensei? Preguntó. Seguro, Naruto-kun. ¿Puedes ayudarme a revisar mis papeles?, ofreció Iruka-sensei, moviéndose un poco para hacer espacio. Caminando hacia el escritorio, Naruto acercó la silla de Mizuki-sensei al lugar que Iruka-sensei había dejado para él. Sin embargo, antes de que pudiera dejarse caer y empezar a clasificar, su estómago rugió en protesta. Jejeje, se rió mientras se frotaba la nuca. Iruka-sensei, no tendrías nada para comer, ¿verdad? Me fui sin tomar el desayuno. Bueno, estaba guardando esto como un regalo, pero como estoy seguro de que se puede escuchar tu estómago desde el otro lado del edificio, creo que puedo dártelo, respondió, cavando en su escritorio para agarrar los artículos solicitados. Espera, ¿un regalo? No puedo aceptar el regalo de otra persona, dijo Naruto rápidamente. Los regalos eran demasiado importantes para él como para quitárselo a alguien. No te preocupes por eso. Es solo dango, consoló Iruka-sensei, pero con una mirada al rostro preocupado de Naruto, continuó. Te contaré un pequeño secreto, dijo mientras se inclinaba, bajando la voz a un susurro conspirativo. Naruto se inclinó emocionado. Siempre puedo comprar más. Naruto casi se cae de su asiento ante eso, Sensei podría ser tan tonto, antes de enderezarse para responder. Bueno, está bien, siempre y cuando puedas conseguir más, concedió Naruto antes de tomar un puñado de palitos dulces. Había pasado un tiempo desde que había comido dango. Esto es bastante bueno, felicitó, con la boca medio llena del pegajoso postre. No es tan bueno como el ramen, pero ¿qué es? Al ver la gran cantidad de golosinas, Naruto no pudo evitar hacer otra pregunta. ¿Por qué tienes tantos? Bueno, a la persona para la que fueron originalmente le gusta el dango, respondió Iruka-sensei mientras tomaba un palo para sí mismo. A ella no le importa especialmente el sabor que le ofrezcas, siempre que haya mucho. Lo que sea, Iruka-sensei, respondió, metiéndose otro palo en la boca. No se iba a quejar de la comida gratis. Perdido en su tarea, hablando con su sensei favorito, Naruto no notó el paso del tiempo hasta que el sonido de la puerta abriéndose señaló al primer estudiante. No se molestó en mirar hacia arriba. No era como si el madrugador quisiera hablar con él. A todos sus amigos les gustaba tomarse su tiempo para llegar a clase. Kiba-kun era vago, esperando hasta el último minuto como normalmente hacía Naruto. A Shikamaru-kun le gustaba dormir demasiado y Choji-kun siempre esperaba a Shikamaru-kun para poder caminar juntos. Además, no tendría que moverse hasta que llegara Mizuki-sensei. ¿Por qué levantarse ahora? Por supuesto, ese sentimiento duró solo los 2 segundos que le tomó a Iruka-sensei mirar al recién llegado. Instantáneamente, el hombre sorprendido saltó de su asiento mientras se dirigía apresuradamente hacia la puerta. Ahora, eso nunca había sucedido antes. Al levantar la vista de su tarea, los ojos de Naruto se encontraron con la fría mirada de Hyuga Hime. Ataviada con lo que solo podía asumir que eran sus túnicas ceremoniales, ya que parecía más adecuada para comenzar una reunión del Sumo Consejo que para acabar con varios ninja desaparecidos. Hyuga Hime se paró ante Iruka-sensei mientras se presentaba. Ohayou gozaimasu Koushi-sama. Soy Yumi no Iruka, y es un placer que te unas a nosotros hoy, saludó Iruka-sensei con una leve reverencia. Mizuki-san, mi asistente, se encarga de la lista. Una vez que llegue, podrá decirte el orden en que se dará la prueba. Por favor, siéntate donde quieras y si alguien te molesta innecesariamente, no dudes en llamar sobre mí. Estaré feliz de ayudar en todo lo que pueda. Iruka-sensei terminó con una breve reverencia más. Doumo arigato Iruka-sensei, respondió Hyuga Hime con una inclinación de cabeza antes de volverse para buscar un asiento. Tomando un respiro para calmarse, Naruto tuvo que evitar saltar de su asiento y correr para unirse a Hyuga Hime junto a la pared en la primera fila en el asiento que ella había elegido. Si hacía una conmoción demasiado grande por esto, entonces estaba seguro de que Iruka-sensei lo detendría incluso antes de que estuviera a 1 metro de Hyuga Hime. Por una vez, había estado escuchando la conversación y no estaba dispuesto a arriesgarse a que Iruka-sensei lo aprehendiera porque pensaba que Naruto estaba siendo molesto. Mirando hacia atrás a los papeles que llenaban su espacio de trabajo, Naruto se aseguró de no mirar en dirección a Hyuga Hime mientras trataba de hacer un poco más de trabajo.
Esperó hasta que Iruka-sensei se volvió a sentar y luego esperó un poco más antes de hacer su movimiento. Apartando las páginas que tenía delante, se reclinó en su silla y se volvió para mirar a su instructor favorito. Está bien, Iruka-sensei, creo que he trabajado lo suficiente para pagar mi desayuno, declaró mientras se movía para levantarse, asegurándose de no mirar en dirección a Hyuga Hime. Sí, creo que tienes razón. Gracias por la ayuda, Naruto-kun, y buena suerte con el examen. Sé que puedes hacerlo, respondió Iruka-sensei, levantando la vista brevemente para desearle suerte. Y Naruto, agregó antes de que Naruto pudiera deslizarse completamente fuera de la silla. No te metas en problemas. Claro, Iruka-sensei, me conoces, respondió con una sonrisa mientras daba un paso hacia atrás. Sí, ese es el problema, murmuró Iruka-sensei antes de regresar a su trabajo. Tomando otra respiración profunda, Naruto resistió el impulso de correr hacia Hyuga Hime. Ya no era un niño. Estaba a punto de convertirse en un ninja oficial de la aldea. Tendría que empezar a actuar así. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Naruto se dirigió hacia la figura solitaria en la habitación. Dejándose caer en la silla junto a ella, felizmente se lanzó a una conversación amistosa. Hola Hyuga Hime, mucho tiempo sin verte, saludó animadamente. Vio cómo ella se volvía hacia él, con una mirada pensativa en sus ojos mientras se tomaba un momento para responder. Por un momento pensó que tendría que volver a presentarse, pero justo cuando estaba a punto de abrir la boca, ella habló. Ay, es un placer verte de nuevo, Uzumaki-san, saludó formalmente, pero él no dejó que la fría respuesta lo detuviera. Había esperado 2 años para volver a verla. No estaba dispuesto a desperdiciarlo revolcándose en cómo ella casi lo había olvidado. Para él, eso no importaba. Lo que era realmente importante era que ella había recordado. Y la próxima vez, ella no tardaría tanto en recordarlo. Créelo. Sí, 2 años es mucho tiempo, pero apuesto a que has aprendido todo tipo de jutsu ordenado. Por supuesto que también he estado aprendiendo algunos jutsu realmente asombrosos, y cuando seamos compañeros de equipo estarás contento de tener más a Uesomer Ninja de Konoha con usted. No puede esperar hasta que estemos en el mismo equipo. Será por lo que se enfríe. Por supuesto, te voy a mostrar algunos de mi nuevo jutsu y usted me puede mostrar algunos de los suyos y nosotros seré el equipo ninja más rudo de todos los tiempos. Créalo, confesó Naruto, moviendo las manos animadamente mientras trataba de mantener la voz baja, no queriendo llamar la atención de Iruka-sensei. ¿Debo asumir que te especializas en técnicas del clan Uzumaki? Preguntó Hyuga Hime mientras Naruto tomaba aire. Su amplia sonrisa solo creció cuando notó la genuina curiosidad brillando a través de sus ojos, a pesar del hecho de que no había ningún otro cambio externo en su apariencia. Oh, sí. Soy un maestro de Fuinjutsu, el único en clase. Deberías ver algunos de mis increíbles movimientos. Son bastante épicos, se jactó, contento de entablar una conversación real con ella. Era alguien de su edad y, de hecho, parecía interesada en lo que tenía que decir. Simplemente sabía que hoy iba a ser un gran día. ¿Cómo ha medido su dominio sobre el arte? Preguntó, su voz era la misma frialdad que él había llegado a asociar con la mayoría de los Hyugas, pero sus ojos se enfocaron únicamente en él. Nunca había tenido tanta atención. Fue agradable, de una manera desconcertante. Bueno, soy el único en la academia que puede usar Fuinjutsu, así que eso me convierte en un maestro, se defendió, completamente seguro de la solidez de su lógica. Nunca le había fallado antes, así que ¿por qué ahora? Además, había terminado el pergamino de entrenamiento de Jiji, así que eso también tenía que convertirlo en un maestro. Un monopolio sobre una habilidad ninja en el grupo limitado según lo definido por la Academia Ninja de Konoha no equivale a dominio, respondió Hyuga Hime. No estaba del todo seguro si debería estar decepcionado de que su razonamiento tuviera un agujero o feliz de que alguien estuviera dispuesto a corregir un error que había cometido en su proceso de pensamiento. Solo Jiji e Iruka-sensei realmente hicieron el esfuerzo. Dibujado a mano bajo su barbilla, Naruto se tomó un minuto para pensar en lo que ella quería decir. Sí, supongo que es verdad, murmuró en voz alta. Un maestro en el arte ninja tiene que ser el mejor de todos y hay mucha más gente que solo los estudiantes en la academia, razonó mientras miraba a Hyuga Hime. Ella se sentó allí esperando pacientemente a que él lo resolviera por su cuenta. Ella no parecía molesta, aburrida o irritada como si estuviera perdiendo el tiempo, lo que lo tomó por sorpresa. Hyuga Hime ciertamente no era como cualquier otra persona que hubiera conocido. Supongo que no podría medir mi dominio basándome en la aldea, ¿verdad? Preguntó en voz alta antes de negar con la cabeza. Sus bromas tampoco contarían.
No, eso es tan limitado. Konoha es solo parte de un mundo más grande. Naruto se tomó otro momento para pensar en silencio antes de saltar de nuevo, levantando la cabeza para mirar directamente a la princesa de Konoha. Lo tengo. Tendré que ser el mejor del mundo en Fuinjutsu, concluyó, su sonrisa regresó, abriendo su rostro de felicidad. Sin embargo, un logro ambicioso, el mundo es un lugar grande. ¿Cómo planeas evaluar tal propuesta? Ella preguntó. Naruto se detuvo un momento para evaluar su intención. Esperaba ver incredulidad en el remolino lavanda de sus ojos, pero en cambio todo lo que vio fue pura curiosidad. Aquí había alguien que no cuestionó de inmediato su capacidad para lograr algo. Ella no estaba tratando de ser despectiva o mala. Ella solo quería saber por simple curiosidad. Sonriendo de oreja a oreja, Naruto respondió felizmente. Bueno, esa es la parte fácil, se inclinó más cerca mientras hablaba, con las manos gesticulando en el aire. Todo lo que tengo que hacer es ganar. ¿Ganar? Preguntó simplemente, ligeramente confundida por la declaración. Sí, cada pelea, cada batalla, cada combate, cada misión, dentro y fuera de la aldea. Si gano, entonces soy el mejor. Con el tiempo, la gente oirá el nombre de Uzumaki y huirá del miedo a mi genialidad. Entonces me convertiré en Hokage y admitirás ante todos que soy tu mejor amigo, el maestro de los sellos de Konoha. Créelo. Declaró, contento de que otros hubieran comenzado a entrar al salón de clases porque era poco lo que podía hacer para ocultar su entusiasmo. Antes de que Hyuga me pudiera responder a su audaz declaración, Mizuki-sensei apareció frente a ellos parcialmente sin aliento. Koushi-sama, por favor, perdona mi tardanza, se disculpó Mizuki-sensei con una media reverencia. Si hubiera sabido que llegarías tan pronto, me habría esforzado por llegar antes. No es necesario disculparse Mizuki-sensei, respondió Hyuga inclinando la cabeza mientras todo su enfoque cambiaba hacia el hombre nervioso frente a ellos. Naruto nunca había visto a Mizuki-sensei actuar así. Siempre fue tan confiado y seguro de sí mismo. Ahora parecía que estaba a punto de ser castigado por reprobar una clase. No, insisto, protestó Mizuki-sensei cuando finalmente se levantó de su posición inclinada. Verás, mi tardanza no es mi único fracaso esta mañana, continuó, con los ojos fijos en el suelo. Por favor, perdóname, pero es posible que me haya olvidado de agregarte a la lista. Debido a mi fracaso, desafortunadamente te verás obligado a tomar el último examen. Claramente avergonzado de su error, aunque Naruto no podía ver por qué, ya que ahora era probable que tuviera más tiempo con Hyuga, Mizuki-sensei volvió a inclinarse. Doumo arigatou Mizuki-sensei por informarme de la situación, sin embargo, no se ha hecho ningún daño, respondió Hyuga. Naruto no pudo evitar admirar la forma en que manejó al hombre mayor. Probablemente se hubiera quejado un poco, pero, de nuevo, era probable que nadie se disculpara por haberlo colocado en último lugar. Diablos, probablemente lo habrían colocado en último lugar a propósito. Doumo arigatou gozaimasu Koushi-sama, eres tan justo y benevolente como el honorable Yashi-sama, agregó Mizuki-sensei antes de retroceder y hacer una reverencia una vez más. Parecía aliviado, pero Naruto realmente no podía entender por qué. No era como si estuviera en problemas por redecorar el monumento al Hokage. Bueno, los adultos a veces pueden ser raros. Hinata miró fijamente el familiar azulejo del techo de su habitación. Según su reloj interno, eran las 0413 y tenía más de 45 minutos para quedarse ahí y esperar. Ayer había sido bueno, había sido el resultado que esperaba y sin embargo fue una experiencia interesante. Uzumaki-san era un individuo enérgico por decirlo menos. Habría asumido que la novedad de conocer a Iyotsuji se habría desvanecido una vez que el ex instructor asistente, Mizuki-sensei, se hubiera ido, pero aparentemente no fue así. Uzumaki-san había continuado sentándose y conversando con ella, hablando animadamente sobre cada uno de sus compañeros de clase y senseis mientras estaban sentados esperando. Por supuesto, estaba bastante segura de que se sentiría devastado cuando los colocaran en equipos separados mañana. A pesar de sus alardes bastante fuertes sobre su aparente habilidad, ella dudaba que sus conjuntos de habilidades fueran compatibles. No, la colocarían en un equipo de rastreo ya que cualquier otra cosa sería una pérdida de su considerable talento. Como tal, esperaba tener a Inuzuka como un compañero de equipo definitivo. Como habían demostrado los equipos anteriores, Hyuga e Inuzuka eran excelentes especialistas en recuperación. Y su otro compañero de equipo, bueno, si sus cálculos fueran correctos, probablemente sería el Aburame.
Con sus compañeros insectos Kikaichu, Aburame tradicionalmente era un experto en espionaje excepcional, lo que completaba la trifecta de la vista y el olfato con el sentido innato de sentir la ubicación de sus compañeros insectos. Por supuesto, esta hipótesis fue impulsada por el conocimiento de que de los 26 graduados, 27 ahora que Uzumaki-san se había ganado su ascenso de una manera tan poco ortodoxa anoche, solo 9 serían considerados seriamente para el equipo de vía rápida. Promoción. Solo 3 equipos tendrían el potencial de unirse a las filas de Genin activo, mientras que el resto avanzaría como Genin inactivo, aprendiendo juntos en un grupo masivo hasta que finalmente obtuvieran las habilidades necesarias para tener éxito en el mundo ninja. Con casi todos los clanes prominentes de Konoha presentes en esta clase de graduados actual, dejó poco espacio para que los estudiantes civiles brillaran. Sorprendentemente, Uzumaki-san había sido más útil de lo que creía posible. Mientras divulgaba lo que muchos verían como fragmentos aleatorios de información sobre sus compañeros de clase, ella había notado el detalle puro que él había revelado sin saberlo. Aunque era demasiado ruidoso y bullicioso, Uzumaki-san era extremadamente observador, detectando pequeñas molestias que probablemente su dueño había pasado por alto. A través de su evaluación, pudo reunir suficiente información para conjeturar con precisión sobre las posibles asignaciones del equipo. Dada la asociación previamente exitosa de sus padres, era muy probable que el Hokage intentara recrear ese éxito con un equipo Yamanaka Nara Akimichi de segunda generación. Y, por supuesto, su propio equipo de seguimiento sacaría a los otros clanes prominentes de Konoha del grupo de elegibilidad. Todo lo que quedaba era el Uchiha, quien muy probablemente sería el novato del año como era típico en una clase sin un Hyuga. Conociendo al Hokage, probablemente pondría a Uchiha junto con la Kunoichi de mayor rango y el estudiante de menor rango en la clase. Si recuerda a Uzumaki-san correctamente, la Kunoichi de mayor rango era un civil, Aruno-san, y considerando que Uzumaki-san había sido el único estudiante en reprobar el examen preliminar de Genin, Hinata confiaba en su suposición de que, si bien probablemente se mantuvo genial potencial, también era probablemente el estudiante de menor rango. Era una selección de equipo con la que estaba familiarizada, considerando que Nejin Iri-san estaba en una configuración de equipo similar. Por lo que podía decir de Roxanne, también tenía un gran potencial. Si bien originalmente pensó que tener una configuración de equipo así era un obstáculo para los miembros superiores, ahora podía ver la lógica. Quizás no fue el miembro de menor rango que el Hokage colocó en el equipo con los 2 más altos, sino el estudiante con mayor potencial. Un estudiante que se vio obstaculizado por el estilo de enseñanza tradicional de la academia, pero con la orientación correcta, con el tiempo alcanzaría el nivel de competencia de sus compañeros de equipo. Lo había visto con Roxanne, con quien siempre era un placer entrenar y no solo porque había roto la monotonía de su rutina diaria, y si lo que sabía sobre Uzumaki-san era cierto, entonces esperaba ver algo similar en su caso también. Después de todo, este era el mismo chico que merecía una orden de aprehensión a la vista para la policía de Hyuga. Pudo haber sido un bromista, sin embargo, considerando que sus últimas bromas habían requerido su atención directa, al menos podría ser considerado un bromista muy hábil. Uzumaki-san es definitivamente interesante, pensó mientras anotaba la hora. 0457. No tendría que esperar mucho más. Hoy iba a ser un día de descanso antes de que la vida cambiara por completo, pero descubrió que no podía abandonar su rutina matutina. Quería experimentar las relajantes repeticiones de los ejercicios de control de chakras. Necesitaba el familiar tirón de su entrenamiento de resistencia física y los largos minutos meditativos de estiramiento que continuarían y seguirían a esas actividades. Anhelaba ese poquito de normalidad todo antes de su comida de la mañana, incluso si el día se pasaba siguiendo a Otousama. Ella pudo haber estado un paso más cerca de tomar el lugar que le corresponde como jefa de clan, pero simplemente no podía renunciar a este último pedacito de consistencia. Yotsuji Dono, es hora de comenzar el día, dijo Tatsuki-san mientras entraba a la habitación. Su saludo tradicional sacó a Hinata de sus pensamientos mientras se levantaba de la cama. Arigatou Tatsuki-san. Apreciamos mucho tu ayuda, respondió Hinata automáticamente. La respuesta fue tan natural que ni siquiera necesitó pensar en las palabras antes de que se deslizaran de sus labios. Probablemente hoy sería otro día que cambiaría su vida, pero eso no significaba que no pudiera aferrarse al menos a algunos de sus hábitos favoritos. Tatsuki-san, ¿a qué hora debo reunirme con Otousama? Hinata cuestionó mientras se sentaba a comer la sencilla comida matutina colocada en la mesa baja frente a ella.
Desde el fallecimiento de Kaa-chan, Hinata normalmente solo tenía a Tatsuki-san como compañía durante su comida de la mañana, a menos que Anabi-chan tuviera ganas de levantarse temprano para comer con ella, lo que hacía en ocasiones. La comida de la mañana en el recinto del clan Hyuga no era tan sagrada como la cena, así que Otou-sama rara vez insistía en que comieran juntos, lo que a Hinata en realidad no le importaba. Le dio la oportunidad de reagruparse y prepararse para el día después de su entrenamiento matutino. El honorable Yashido solicita su presencia en su oficina a las 0900, respondió mientras leía en su práctico portapapeles. Era una adición relativamente nueva adquirida cuando la edad avanzada de Hinata había requerido la ayuda de criados adicionales para mantener su apretada agenda y sus crecientes responsabilidades domésticas. Fue una experiencia humillante darse cuenta de que mientras sus responsabilidades aumentaban, también aumentaban las de su criado más cercano. A menudo usaba ese conocimiento, el conocimiento de que no era la única con responsabilidades crecientes, para pasar los días en los que sentía que podría explotar. Si Tatsuki-san podía soportar la presión, ella también. Consumiendo su comida tan rápido como lo permitía el decoro, Hinata asintió en comprensión. Desafortunadamente, su entrenamiento se había retrasado un poco, así que ahora, si iba a cumplir con las expectativas de puntualidad de Otou-sama, tendría que acortar su comida de la mañana. Una vez más, a ella no le importó particularmente. La puntualidad era tan importante para ella como lo era para Otou-sama. Era uno de los pocos rasgos que tenían en común. Momentos después, con su comida completa, se encontró al otro lado de la oficina de Otou-sama. Tatsuki-san de pie detrás de ella y justo a la derecha, Tatsuki-san llamó antes de deslizar la puerta para abrirla, permitiendo que Hinata entrara a la habitación primero. La esperaban, no había razón para esperar su permiso para entrar como un oficial visitante. Tatsuki-san se tomó un momento para saludarlo, antes de inclinarse y salir de la habitación. Completado su trabajo como acompañante, tenía otras tareas que atender. Reishi, toma asiento. Hay mucho que se debe lograr hoy, ordenó Otou-sama con un gesto hacia el lugar justo frente a su escritorio, sentado en el suelo. Externamente, Hinata se movió sin vacilar, su cuerpo más que capaz de moverse solo con la memoria muscular. Internamente, su cabeza daba vueltas. Este no era el lugar típico que ella tomaba en cualquier reunión con Otou-sama. Ella siempre se paraba o se arrodillaba detrás y a la izquierda de él o en algunas ocasiones al lado izquierdo de su escritorio. Esto solo podía significar una cosa y ella había estado tan segura de que esto no ocurriría hasta después de la colocación del equipo después del último obstáculo para convertirse en un genin de Konoha. Deslizando la túnica blanca cuidadosamente doblada sobre su escritorio, Otou-sama bajó su mirada dura hacia su forma más pequeña antes de hablar. Reishi, hoy tomas tu lugar oficialmente a mi lado. Como ninja de Konoha, ahora serás visto en la luz. Usa tu derecho de nacimiento con el orgullo y la dignidad del clan Hyuga que ahora y siempre representarás, dijo. Declarado en frases cortas y nítidas. El honor es bien recibido Otou-sama, sin embargo, todavía tengo que tomar la prueba final. ¿No es tradición esperar hasta completar el examen? Preguntó Hinata en el tono suave pero firme que se había acostumbrado a usar a lo largo de los años. Ella no vaciló, y no fue mansa, sin embargo, no podía permitir que su preocupación pasara desapercibida. Tu desafío final no es más que una formalidad. Eres Reishi. No fallarás, respondió sucintamente, con la mirada fija mientras la veía tomar el atuendo blanco. No necesitaba abrirlo para saber qué era. Era su derecho de nacimiento, el último elemento que significaría quién era ella, Yotsuji. Ahora era una adulta a los ojos de la aldea y el clan. Entonces Hanko-kun prácticamente lo tocó donde estaba sentado después de haberle dado todos esos Dango Kakashi, se detuvo al recordar la escena y estalló en otra carcajada. Lo sé. Le dije que solo le consiguiera 10. Que cualquier otra cosa sería vista como algo más que una disculpa. Pero él escuchó. Kakashi negó con la cabeza en respuesta a su propia pregunta. Por supuesto que no. Estoy empezando a pensar que podría gustarle la atención. Una mirada lejana cruzó su rostro al pensar en la noche anterior. Había sido divertido pasar el rato con Anko y sus amigos. Aunque técnicamente no eran mucho más jóvenes que él, se sentían a un mundo de distancia. Vibraron con una energía que tuvo la suerte de no haber visto la peor de las batallas más duras del mundo. La guerra, la muerte y la destrucción dominaban la vida de un shinobi, pero en realidad no influían en tu futuro hasta que alcanzabas su edad. Al menos así se sintió. Entonces, a Kakashi le gustaba salir con la gente más joven.
Eran divertidos y llenos de un fuego que su generación estaba perdiendo lentamente. Si bien recientemente había agregado a Iruka-kun a su corta lista de amigos, estaba más que contento de haberlo hecho. Aunque solo había pensado en entablar conversación con el joven porque su trato justo hacia Naruto-kun lo había justificado, había llegado a apreciar al hombre por sus propios méritos. La razón por la que había pensado en hacerse amigo de él ya no importaba. Lo que importaba era que por primera vez en mucho tiempo volviera a sentirse joven, lleno de una energía renovada que no se había dado cuenta de que se había perdido. Por primera vez en años, en realidad se estaba divirtiendo. Y eso fue especialmente cierto cuando Anko vino y trajo a su compañera Kunoichi para pasar el rato con su nuevo grupo de amigos. Por lo que había podido reunir hasta ahora en sus numerosas interacciones, parecía que Kurenai-san era una joven Kunoichi brillante y fuerte. Era una lástima que Itachi-kun se llevara un equipo este año. Habría sido un buen sensei. También era muy probable que Ana-san hiciera olas en el mundo ninja. Por lo que había oído acerca de sus habilidades, lo consideraba un poco vergonzoso que sus talentos se desperdiciaran como médico ninja veterinario. Como muchos de su clan, habría sido una excelente Unternin. Pero si eso era lo que le apasionaba, ¿quién era él para juzgar? Por el zumbido que la rodeaba, aparentemente era la mejor ninfa médica veterinaria que había visto en el pueblo. De cualquier manera, los amigos de Anko-kun eran muy talentosos. Solo desearía que Itachi-kun hubiera podido venir, pero sé que quería celebrar la graduación de su hermano pequeño. Entonces, entiendo completamente por qué no pudo asistir, y después de hoy, no hay forma de que quiera hacerlo. Salir. Aún así, creo que debería poder sacarlo mañana por la noche. Me acordaré de decirte que si el plan funciona, no querría que te ríes demasiado de mí allí. Kakashi se puso serio al pensar en su amigo muerto hace mucho tiempo. Obito-kun no podía estar aquí, y eso era culpa suya. Eran momentos como estos cuando deseaba que hubiera sido diferente. Obito-kun habría sido un hermano mayor honorario mejor para Naruto-kun. Habría sabido qué hacer y cómo ayudarlo a tener éxito. De alguna manera Naruto-kun había fallecido y eso realmente no tenía nada que ver con él, ahora iba a entrenar al chico. ¿Podría enorgullecer a su sensei? El momento sombrío de Kakashi solo duró unos segundos antes de reanudar su conversación anterior como si no hubiera pasado el tiempo. Anko-kun me ha apostado que no puedo llevarlo al bar. Hasta que comiencen los nuevos equipos, no cree que nada pueda apartar a Itachi-kun de los preparativos de su equipo. Siempre me subestima en este tipo de cosas. El hecho de que no esté en la unidad de interrogatorios no significa que no sepa cómo hacer las cosas. Kakashi parpadeó con su ojo normal mientras la luz brillaba de la piedra pulida en su rostro. Ya es más del mediodía. ¿A dónde vuela todo el tiempo? Supongo que debería hacer una aparición incluso si ya sé cómo va a ir esta reunión. Con suerte, me perdí las partes aburridas. Haciendo señas a la piedra conmemorativa, Kakashi desapareció en un remolino de hojas para aparecer fuera de la oficina del Hokage. Ve a la derecha en Atake-san. Te están esperando. ¿Ellos son? Kakashi asintió en agradecimiento solo un poco confundido. Quizás había escuchado mal. Solo esperaba que Sandaime todavía estuviera aquí. Al abrir la puerta, Kakashi fue recibido con la vista de otros dos ninjas además del Hokage. Ah, me alegro de que pudieras asistir, Kakashi-kun, respondió el Hokage mientras tomaba un largo acento de su pipa. Bueno, mierda. Ahora lo he visto todo. Kakashi solo 15 minutos tarde a una reunión, comentó Asuma con frivolidad mientras terminaba su cigarrillo, lo aplastaba en su mano antes de encender otro. Konnichiwa-senpai, saludó cortésmente Itachi-kun. Bueno, maldita sea, parece que el anciano le sacó uno rápido. Decirle que la reunión comenzaba a las 10. Debería haberlo visto venir. La próxima vez tendría que llegar 3 horas tarde para evitar esta situación. Kakashi miró brevemente hacia la puerta, su mejor salida, antes de que Sandaime interrumpiera sus pensamientos de escape. Ya que están todos aquí, no veo razón para esperar más. Todos podríamos terminar con esto de una vez. No veo que tome tanto tiempo. Está bien, respondió Asuma mientras tomaba una calada de su cigarrillo. ¿Cómo va a funcionar esto? Escuché que éramos un tímido este año. ¿Vas a elegir al azar? No es necesario. El último graduado logró escabullirse por un tecnicismo. ¿Algo como el hijo de Gai? Preguntó Asuma. Algo así, respondió crípticamente el Hokage. Kakashi tenía la historia completa sobre la graduación de Naruto-kun. Era algo más bien, pero no algo que él pensara que el Hokage realmente necesitaba guardar para sí mismo. Compartir este tecnicismo en particular no cambiaría mucho.
Después de todo, no pasaría mucho tiempo antes de que toda la aldea ninja fuera consciente del único genin que alguna vez aprendió el Kage Bunshin no Jutsu. Por supuesto, el Sandaime no parecía estar de acuerdo con él, ya que continuó sin más explicaciones. Los arreglos del equipo serán los siguientes. Akimichi, Nara y Yamanaka reformarán la formación Inoshikacho. Aburame, Inuzuka y Koushi-san formarán un equipo de reconocimiento. Y Aruno, Uchiha y Uzumaki formarán nuestro versátil equipo estratégico. Okage-sama, me gustaría solicitar respetuosamente enseñar al versátil equipo estratégico, apeló Itachi-kun de inmediato. Al pobre chico no le iba a gustar cómo sucedió esto. Asuma se rió ante la petición de Itachi-kun. ¿Quieres decir que quieres enseñarle a tu hermano pequeño? Le iría bien bajo la tutela de un usuario de Sharingan, sin mencionar que Aruno-san muestra una gran aptitud para el genjutsu en sus archivos, y Uzumaki-san ya ha demostrado un gran potencial con el Kage Bunshin no Jutsu, del cual soy el experto en su uso. Todos estos, creo, me convierten en una excelente lección para su sensei. Kakashi frunció el ceño ante la respuesta de Itachi-kun. Tenía el mejor argumento para Naruto-kun, pero no podía usarlo. Sin mencionar que Itachi era su amigo, así que no podía mencionar el desaire que era su uso del Sharingan. Por suerte, no tuvo que hacer nada. Lo siento Itachi-kun, pero los Hyuga te han pedido específicamente que le enseñes a Koushi-san. Sin embargo, Kakashi-senpai tiene más habilidades que se adaptan mejor al reconocimiento. Sería una mejor opción para enseñar a Koushi-sama. Okage-sama, deberías decirle la verdad, interrumpió Kakashi. El Okage le dio una mirada interrogante, pero no interrumpió. Ya solicité ser el sensei de Naruto-kun. De hecho, era la única razón por la que Okage-sama podía usar para convencerme de que dejara a Amu. Okage-sama ya me había prometido a Naruto-kun. La solicitud de Hyuga solo ayuda con esta situación. Nadie se movió ante la omisión de Kakashi. En parte era cierto. Había discutido la posibilidad de enfrentarse a Naruto-kun como estudiante. El Hokage había conseguido que aceptara al menos intentar contratar a todo un equipo como medio de práctica. Lástima que no hubiera funcionado de esa manera. O tal vez el clan Uchiha está siendo despreciado nuevamente por su aldea. Lo siento senpai, pero mi familia no aceptará esto, afirmó suavemente Itachi, su enojo claro aunque su tono permaneció con la misma cadencia tranquila por la que era conocido. Deben hacerlo, ya que esto no está en debate. El Sandaime terminó la conversación con un tono de advertencia feroz en su voz. Asuma, ¿tienes algún problema para enfrentarte al equipo de Inoshikacho? Nope. Bien, entonces está decidido. Reform irá a Asuma, Recon irá a Itachi y Strategic irá a Kakashi. Están todos despedidos. Itachi-kun salió furioso de la manera que solo él podía, deliberadamente pero sin apresurarse, con Asuma justo detrás de él y Kakashi un poco detrás de él. Oh, Kakashi, una cosa más. Kakashi volvió la cabeza, pero no se detuvo. Este equipo no es una sugerencia. Páselos. Si merecen ser aprobados, lo harán. Kakashi no esperó a escuchar la respuesta de Sandaime. Encontraría a Itachi-kun mañana para compensar este percance de asignación de equipo. Kakashi se detuvo a medio paso mientras se preparaba para alejarse. Casi se sintió mal por lo que planeaba hacer, pero esta apuesta valió la pena. Fin del capítulo. Gracias por ver el vídeo. Suscríbete, deja tu like y comparte Rincón Japonés de KJ. Lo que quizás no sabías. 1. Los niveles de agradecimiento. Hay 5 niveles básicos para decir gracias en japonés. El nivel más bajo, nivel 1, es Doumo. Esta es la parte inferior de la parte inferior equivalente a gracias. Hinata probablemente casi nunca usaría esta forma. El nivel 2 es Arigatou. Usado en una conversación común. No es tan informal como el agradecimiento, pero tampoco súper formal. El nivel 3 es Doumo Arigatou, lo cual es un claro agradecimiento. El nivel 4 es Arigatou Gozaimasu, que más o menos significa muchas gracias. El nivel más alto de formalidad y cortesía, sin entrar en honoríficos, es Doumo Arigatou Gozaimasu. Usaría esto cuando esté muy agradecido por algo. 2. Compuesto Hyuga. De las pocas escenas del compuesto Hyuga que se muestran en el manga y el anime, el diseño compuesto es un estilo tradicional. Dimos un paso más al modelarlo según el compuesto del Shogun. Como tal, Hinata duerme en tatamis tradicionales y solo hay puertas corredizas. El diseño minimalista también proviene de este concepto. 3. Comportamiento de Mizuki-sensei. Así que habrás notado que Mizuki estaba actuando bastante servil en este capítulo. Bueno, todo esto se debe a 2 cosas, la posición de Hinata en la aldea y el deseo de Mizuki de aumentar su posición en la vida.
Si bien es extremadamente improbable que Hinata use su posición para ayudar o lastimar a otra persona, tradicionalmente ella podría y probablemente lo hayan hecho sus herederos anteriores. Esto se debe a que tiene tanto poder en esta aldea que una palabra, mala o buena, de ella afectaría inmediatamente a los demás. Mizuki lo sabe, a diferencia de Naruto, y está tratando de ganarse el favor.